Estás escuchando un devocional del reto Mujer Verdadera 365. Romanos capítulos 7 al 9. Escrito por Yamel García de Jaramillo, leído por Diana Cardona de Figueroa. Y llegamos a una de las partes más importantes y fascinantes de este libro. Cuando leí estas porciones por primera vez en mi vida fue como si un velo se quitara. Es como un viaje donde vamos por un lugar oscuro y saliendo de la oscuridad vemos la luz maravillosa de la salvación. Capítulo 7. Encontramos la primera buena noticia: muertos a la ley. Durante este estudio de la Biblia completa, por el Antiguo Testamento vimos cómo el pueblo de Dios era regido por la ley. Y ahora, sin desestimar la ley, este capítulo nos recuerda que ahora los creyentes estamos bajo la gracia. Pablo menciona la ley unas 23 veces en este capítulo. Si bien es cierto que no estamos bajo la ley ceremonial antigua, no podemos ignorar la ley moral que sigue en pie. Nos anima a recordar que tenemos un Salvador que vivió esa vida perfecta que ninguno de nosotros podría haber vivido, que ya no estamos bajo la ley del pecado, que la salvación que hemos recibido nos trae una relación con Dios totalmente diferente a la del Antiguo Testamento, y que ahora, gracias a la obra de Cristo en la cruz del Calvario, somos su novia. También vemos a Pablo reconociendo todavía la naturaleza pecaminosa en él y en nosotros. Es por eso que necesitamos del Evangelio en el día a día. Negarnos a nosotros mismos cada día y mirar a nuestro Salvador. Dice Romanos capítulo 7, porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido a la esclavitud del pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, porque no practico lo que quiero hacer, sino que lo que aborrezco, eso hago. Porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno, porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien, no. Miserable de mí, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? Entender esos versículos es lo que nos hace más fácil entender y abrazar el próximo capítulo. Así que veamos el capítulo 8. Me hubiera gustado que este capítulo estuviera solo, pero no fue así. Es el capítulo más glorioso y que trajo libertad a mi corazón cuando pude entenderlo. Uno de los más claros y contundentes en cuanto a la salvación, junto con Efesios. Algunos conceptos para profundizar, memorizar y atesorar son los siguientes. No hay condenación para los que están en Cristo, versículo 1. Cristo es quien justifica al hombre, versículo 2. Lo que la ley no pudo hacer, Dios lo hizo, versículo 3. El resultado de la libertad, santificación, versículo 4. El Espíritu Santo cambia nuestra naturaleza, versículo 9. Tenemos seguridad por el Espíritu de que somos hijos de Dios, versículo 16. Somos herederos de la gloria, versículo 17. El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad y clama con gemidos indecibles. Versículo 26. Todo coopera para bien para los que están en Cristo. Versículo 28. Dios nos conoció de antemano. Nos predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Versículo 29. Nos llamó, nos justificó, nos glorificó. Versículo 30. No hay quien pueda acusarnos. Versículo 33. Nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios. Versículos 35 al 38. Si notas, en esta lista no hay absolutamente nada que tú hayas hecho para merecer nada de esto. Mas en su gran amor, antes de la fundación del mundo, Él te escogió. Dice Romanos capítulo 8, versículos 37 al 39. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, porque estoy convencido que ni la muerte,
ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Qué maravilloso es saber que disfrutar de esta salvación tan maravillosa e inmerecida no depende de mí ni de nadie, sino del poder de Dios. Qué bueno es poder poner nuestra esperanza en esa garantía infalible de saber que descansamos en el poder de aquel que sostiene el universo por el poder de su palabra. Capítulo 9. Y luego de una gloriosa declaración como la anterior, Pablo regresa nuevamente a hablar de Israel. Muchos estudiosos reconocen esta porción como una de las más fascinantes del Nuevo Testamento, pero también puede darse a malas interpretaciones. De entrada, parecería no tener nada que ver con lo anteriormente dicho, pero no es la primera vez que Pablo habla de la incredulidad de Israel. Es algo que también vimos a los profetas recalcar una y otra vez. Aquí vemos a Pablo hablando de la tragedia que fue que el pueblo de Israel fuera incrédulo, y habla de la justicia de Dios al momento de hacer referencia a que Dios tiene misericordia del que Él quiere tener misericordia. Algo interesante son las preguntas retóricas que encontramos en este capítulo. Es como si Pablo se anticipara a lo que pudiéramos decir o alegar. Me encanta que usa la expresión de ninguna manera, que en el original es la forma de negación más fuerte. Por cierto, utiliza esta expresión en unas 10 ocasiones en esta carta. Es como si dijéramos no, no y 1000 veces no. Ese es el nivel de seguridad y de certeza que el apóstol nos quiere transmitir en cuanto a que nuestra salvación descansa en la mano poderosa de Dios. El Dios verdadero a quien servimos no es como los demás dioses, no es un Dios que se inmuta ni que se va a sorprender. Es por eso que no depende de nosotros, sino de Él y de su sabiduría. Dios exhibe su misericordia como Él quiere y cuando Él quiere. Nosotros no somos quien para cuestionar su obrar. Como ya vimos antes, todos fuimos destituidos de la gloria de Dios. Nos cuesta entender esto porque lo vemos desde nuestra limitada visión. Pero Dios es omnisciente y por lo tanto, nadie puede cuestionar su accionar. Hay muchas cosas que podemos hablar de estos capítulos y no terminaríamos. Es por esto que te invito a ver estas 2 prédicas del pastor Sugel Michelén que para mí fueron de bendición. Puedes encontrar los enlaces en la transcripción de este devocional en nuestra página web. Oro que así como estos 2 capítulos fueron maravillosos para mí, lo sean para ti. Para más recursos como este, visita nuestra página web avivanuestroscorazones.com.